Aleluya. Dios. Amén. ¿Le bendiga más? Amén. ¿Cuántos están gozosos? Amén. Sé que el gozo que el Señor nos da, nada y nadie nos podrá quitar. Amén. Pero hay que hacer nuestra esa palabra. Porque si no la hacemos nuestra, de nada sirve. ¿Cuántos vinieron dispuestos a aprender, a escuchar, a atesorar y a obedecer? Amén. Todos. Aleluya. Todos. Voy a invitar a nuestra hermana pastora que viene con la enseñanza del libro de capítulo 5 de Hechos. Amén. Para que pase con nosotros para que nos dé lo que Dios quiere preparado para cada uno de nosotros. Amén. 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 Dios les bendiga. Amén. Dios bendiga más. Amén. Amén. Tenemos un día un poco frío, pero, ¿verdad? En la unión del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Nos da este calor frío. Amén. Hay discipulados, nosotros los hermanos que pasaron, los que van al discipulado. En el último salón, detrás de la cafetería, está dando el discipulado los días viernes para todo el que es nuevo convertido, ¿verdad? Amén. Un saludo del pastor, la verdad que no he hablado mucho con él, no sé si alguien más está comunicado con él dentro de la congregación. También hoy día tenían una actividad con los niños también que iban a ir al colegio y iban a dar una cajita con los hermanos, ¿verdad? Y se llenaron esas cajitas que se le iban a dar con otras cositas, ¿verdad? Como el Happy Meal que de McDonald's, algo así similar, ¿verdad? Se hicieron esas cajitas, se le iban a entregar hoy día ya en el colegio y iban a tener una actividad también con los adultos. El pastor les manda saludos y sigan orando por San Luis, ¿verdad? Y que toda la artimaña del enemigo sea derrotada en ese lugar. Amén. Y las almas vengan y busquen a Jesucristo con su mirada enfocada solamente en Él. Amén. Amén. Así que vamos a estar viendo el capítulo 5 del libro de los Hechos, pero vamos a terminar la última parte que es conexión con el capítulo 5 que está en el capítulo 4. La hermana Marisa dio el capítulo 3 y 4, ¿verdad? ¿Ya? Pero quedó una parte que es como el final en el capítulo 12 del capítulo 4 que tiene conexión con lo que vamos a hablar ahora empezando con el capítulo 5. ¿Amén? No me lo leído, pues lo pueden tomar así, ¿verdad? Y leemos en el nombre del Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén.
iglesia dice amén. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredad de su casa las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Vamos a estar ahí. Oramos, Señor Dios Padre eterno, Jesús, Padre amado Jesús, te damos gracias una vez más, Señor, por tenernos en tu casa para poder venir a adorarte, Señor, bendecir tu santo nombre. Gracias por este día que usted nos ha dado, Señor. Bendice a cada hermano, Señor, a la familia aquí representada. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, bendecimos tu palabra. Amén. Toma así. Estamos hablando de que ellos tenían todas las cosas en común, ¿verdad? Puede ser que la semana antepasada se había estado hablando, ¿verdad?, de que habían estado los discípulos, ¿verdad?, en algunos conflictos con los líderes religiosos del concilio por la palabra del Señor. Y ellos ahora oran, ¿verdad?, unánimes para que Dios se glorifique y ellos puedan seguir el trabajo que Jesucristo le había encomendado. ¿Amén? Todos encontramos que ellos todas las cosas las tenían en común. Y cuando decimos que ellos vendían, ¿verdad?, primeramente dice que nadie decía que lo que ellos tenían era suyo propio. ¿Verdad? Nosotros digamos y decimos mi casa, mi casa, mi esto, esto es mío, lo hacemos propio, de mi propiedad. Pero en este caso ellos lo que hacían era no sentirse propietario de los suyos, sino que lo compartían, lo hacían en forma general para todos, porque ellos tenían, no tan solo era de ellos, sino que pertenecía a cada uno de los que estaban dentro de la comunidad de fe. ¿Amén? O cuando decimos que ellos, ¿verdad?, vendían sus propiedades, tenemos que tener cuidado en eso, ¿verdad? Porque algunos piensan que vendían todo lo que tenían, lo vendían. No es que vendían todo lo que tenían, sino que vendían los excesos que ellos tenían, las cosas que ellos ya no necesitaban, que ellos no usaban. Las tierras que eran heredades, ¿verdad?, que eran herencia, que ya ellos tenían lo suyo, no necesitaban más, adorar más terreno, más dinero, más casa, o más bienes, más animales, sino que vendían esos excesos y eso era lo que compartían con la iglesia primitiva de sus hermanos. Porque de lo contrario, imagínense, si hubiesen vendido todo lo que tenían, entonces habrían pasado también ellos necesidades. Usaban la sabiduría y el entendimiento para poder trabajar con esto, ¿verdad? Ellos, entonces, vemos aquí que el número de creyentes, ¿verdad?, había crecido también, ¿verdad?, al ver que los prodigios y milagros producidos por los apóstoles, que los hacían a través del Espíritu Santo. Aquí vemos una clara manifestación del Espíritu Santo aquí en el libro de José. Por eso lo llamamos más el libro, debería llamarse en vez del libro de los apóstoles, debería llamarse el libro, ¿verdad?, de la manifestación del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien se manifiesta con poder y autoridad en estos hechos. Amén.
Decimos entonces que nos encontramos aquí con un hombre, ¿verdad?, que se llama José, en el versículo 36 del capítulo 4. Dice, aquí los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido, ¿verdad?, es hijo de consolación. Entonces, este hijo de consolación, ¿verdad?, era un levita. Y él, ¿qué lo que hace? Vende una propiedad, ¿verdad? Dice que vende una propiedad y como dice, y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Eso poner a los pies de los apóstoles es porque los apóstoles, ¿verdad?, repartían los bienes según la necesidad que hubiera dentro del pueblo, de la congregación. Cuando vemos que este José era levita, si nosotros vamos a Números 18, 21, vamos a encontrar, ¿verdad?, que la ley decía que el pueblo tenía que llevar sus diezmos a los levitas. ¿Ok? Vamos a Números 18, 21. Dice, he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Amén? Vemos acá a un levita al cual tenía que el pueblo darle. Ahora el levita se le está dando al pueblo. Vemos aquí una transición, un cambio que se produce a lo que era antes la ley, y ahora empieza, ¿verdad?, una nueva manifestación en cuanto a lo que viene a ser la gracia. ¿Bien? Esto entonces demuestra que un nuevo gobierno de Dios se está estableciendo, ¿verdad? Un gobierno, ¿verdad?, dirigido por el Espíritu Santo, usando a los apóstoles, bajo la constitución de la palabra de Dios. Recuerden que Jesucristo le había dicho a sus discípulos que fueran y predicaran, ¿verdad?, en Jerusalén y después a todos los pueblos vecinos. Todos ellos así comenzaron. Ahora vamos a empezar con el capítulo 5 de Ananías y Zafira, a los cuales muchos tal vez hemos escuchado, hemos predicado cuando es esta pareja, ¿verdad? Pareja bien singular. Y leemos en el capítulo 5, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo, Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaría a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces aquí empezamos a ver en este capítulo un énfasis en el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? En el llamado apostólico con el que de guiar a la comunidad a la verdad, a hacer la voluntad de Dios. Eso era el propósito. En Juan 16:13, Jesús hablando dice, pero cuando venga, ¿quién? El Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere
y hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad que revela a su pueblo todo lo que está oculto. Ananí y Zafira, ¿verdad? Tuvieron, podemos decir, una buena determinación a querer vender sus tierras y a darse. Pero había en ellos algo que no estaba bien. Había en ellos algo que empezó, ¿verdad?, a anidar en su mente y en su corazón algo negativo. Y en eso es lo que tenemos que tener cuidado. Recalcamos que esta autoridad que le habían dado al apóstol no se genera por el individuo, no es por el mismo apóstol, sino que es origen en Dios. Dios es el que da la autoridad. Es Dios quien llama y quien capacita. Dios es el que llama y Dios nos empieza a capacitar. Y se manifiesta en la vida, ¿verdad?, de cada persona. Vemos cómo Dios está mostrando su autoridad, ¿verdad?, a través de los apóstoles en este libro de los Hechos. Y lo está haciendo por medio de ¿qué? De señales y prodigios. Que no eran cualquier señal y cualquier prodigio, eran cosas extraordinarias que estaban sucediendo, que llamaban la atención, en los cuales el pueblo debería haber estado atento para reconocer que era, ¿verdad?, Dios mismo actuando en estos tiempos. Entonces, hemos visto anteriormente que los hermanos cristianos de la iglesia primitiva actuaban en la unidad y el amor. ¿Qué amor es ese? El amor, ¿verdad?, ágape, ese amor, ¿verdad?, que ellos tenían, ese amor nacional para poder compartirlo todo. ¿Cuál es uno de los mandamientos que dijo Jesucristo? Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad?, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el amor que a ellos los movía para poder compartir todas las cosas. El amor al prójimo. Este amor, ¿verdad?, que proviene de ¿quién? De nuestro Padre Celestial, Dios. Él que pone en nosotros ese amor para poder entregarlo a los demás. Entonces, su motivación, ¿cuál era? El amor. Amén. Tomaban lo que tenían en exceso, dijimos, y lo repartían a los que necesitaban. Y les ponían de la ganancia a los hermanos, ¿verdad?, de los apóstoles. Pensamos en verdad, vemos aquí una nueva autoridad, dijimos, apostólica, y ahora vemos a un hombre y una esposa, ¿verdad? Vemos aquí a Ananías y a su mujer Zafira. Dice que harán lo mismo que hicieron los demás, lo mismo que hizo aquí José, Bernabé, ¿verdad?, el llamado hijo de consolación. Hicieron lo mismo, vendieron una heredad, pero no lo harán con la verdad. Y ahí está el error. Cuando nosotros no caminamos en la verdad, cuando no hablamos la verdad, cuando estamos, ¿verdad?, tergiversando la verdad. Ustedes dicen, ¿hay verdades a medias? La verdad es verdad o no es verdad. No hay verdades a medias. Es sí o es no. Es blanco o es negro. Cuando pasa todas estas cosas, quiero que entonces pasen con nosotros, empezamos a tener una influencia de ¿quién? De Satanás, el padre de la mentira. Él empieza a influir en nosotros, por eso mentimos, por eso engañamos. Y eso es lo que pasó aquí con Ananías y Zafira, ¿verdad? Entonces, Satanás es el padre de mentira y un destructor. Él quiere destruir al cuerpo de Jesucristo. Eso es su, ¿verdad?, su mayor codicia, podemos decirlo así. Él trae la muerte. Jesucristo dijo
que Él vino ¿a qué? A darnos vida y vida En abundancia. en abundancia. So, ahí tenemos, ¿verdad?, una clara actitud de cómo, ¿verdad?, el hombre es engañado por la codicia, por el querer, ¿verdad? Aquí vemos como Ananías y Zafira querían ser, ¿verdad?, notados, ¿verdad?, ser exaltados dentro del pueblo, para que dijeran, wow, mire, ellos vendieron la propiedad y cómo la trajeron aquí, para que los apóstoles, ¿verdad?, querían ser resaltados dentro de la congregación. Pero como Dios no puede ser burlado, la verdad siempre sale a flote. Siempre va a ser descubierta la verdad, por más que nosotros la busquemos, por más que no nos escondamos, por más que hagamos las cosas escondido para que nadie nos vea, Dios siempre, ¿verdad?, porque somos sus hijos. Entonces Dios los va a descubrir. O Ananías y Zafira parece ser controlados por un deseo, ¿verdad?, de aprobación por los demás. Y no pudieron dar por libertad. Ni honestidad. Engañaron. Y no tan solo quisieron engañar a Pablo y a la congregación, sino que engañaron al Espíritu Santo. Engañaron al Padre, engañaron al Diario. Y lo vamos viendo aquí cómo se demuestra la Trinidad dentro de aquí de estos capítulos. Dios no podía permitir que tales cosas era su cuerpo, era la iglesia recién que se estaba formando. Dios no podía permitir que algo así de negativo comenzara a influenciar a este nuevo cuerpo de su iglesia. Es por eso que actúa con tanta severidad. Ananías vendió la heredad. Él podía haber dado lo que él quisiera, porque su heredad, como le había dicho aquí Pedro, era de él, era de su propiedad. Él podía decidir, voy a dar tanto, voy a darlo todo, voy a dar la mitad. Esto era, ¿verdad?, asunto de él. Pero él dijo, traje todo. En esto lo vendí y todo lo traje. Ahí estuvo el error, porque él pudo haber dicho, la vendí en eso, pero voy a dar un 50%, un 20%, un 30%, según lo que él quería ofrecer. No era necesario la mentira. ¿Verdad? Lo hizo de una forma muy sumisa, de apariencia que era bueno. Él quería la obra de Dios, sí, él quería ayudar, pero lo hizo de una mala manera. Aquí vemos que Dios no se agrada y no le gusta la mentira. ¿No? Dios es un Dios de verdad. Cuando Pedro aquí le dice que no le ha mentido a los hombres, sino a Dios, dice que en el instante, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Esto significa, ¿verdad?, que exhalar el aliento, que murió en el instante. Pedro en ningún momento profirió una palabra de muerte sobre él. Simplemente le dijo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y esto de haber sido, ¿verdad?, sacado a la luz, mentira, dice que del instante Ananías cayó muerto. ¿Verdad? Y dice que de inmediato, ¿verdad?, vinieron unos jóvenes y
lo envolvieron, ¿verdad? Lo prepararon, porque la costumbre judía era, ¿verdad?, usual y primordial enterrar a sus muertos. Solo prepararon, lo envolvieron y los sepultaron de forma inmediata. ¿Por qué me enseñaron? Que cuando prohibimos la verdad, ¿verdad?, al mentir, cuando actuamos engañosamente, cuando distorsionamos y falsificamos la verdad, el resultado que va a ser desastroso en nuestras vidas. Gloria a Dios que ahora en estos tiempos, ¿verdad?, gracias a esa gracia infinita y misericordiosa que Dios ha extendido, no ocurre. Porque si no, aquí habíamos unos cuantos que ya no existiríamos, ¿verdad?, por engañar, por mentir. Y a veces decimos, pero si es una mentira, ¿cómo llamamos? Una mentira blanca, una mentira piadosa. Aquí, ¿verdad?, muchos tal vez podrían haber dicho, pero fue un poco drástico, ¿verdad?, el juicio contra Ananías. Una vez que muriera así, ¿verdad?, un poco drástica. Si nosotros lo miramos humanamente, lo encontraríamos así, ¿verdad? Un poco drástica la situación. Pero Dios es un Dios de verdad. Aquí nos muestra este libro de los Hechos, ¿verdad?, una manifestación muy representativa del reino de Dios ante su pueblo, ¿verdad? Las cosas ocurrían en forma inmediata, como en estos hechos, ¿verdad? En nuestro tiempo, ¿verdad?, como le dije, gracias a Dios no ocurre así. Dios aún tiene su gracia y su misericordia para con nosotros, y por eso estamos aún aquí de pie. Amén. Amén. Dice entonces que el judaísmo, ¿verdad?, acostumbraba, ¿verdad?, sepultar a sus muertos rápidamente. Ellos no acostumbraban a mantenerlos mucho tiempo ahí. Y por eso, ¿verdad?, cuando llega su esposa, Safira, ¿verdad?, 3 horas más tarde, ¿verdad?, si seguimos leyendo, dice en el capítulo 5, ¿verdad?, dice que al oír Ananías estas palabras, cayó testigo y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? ¿Se dan cuenta que aquí primero vemos que Pedro le dice a Ananías que no ha mentido, que ha mentido al Espíritu Santo? Después le dice, no ha mentido a los hombres, sino a Dios. Y ahora aquí a Safira, Pedro le dice, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? ¿De quién está refiriéndose aquí cuando dice el Espíritu del Señor? Está refiriendo a Jesús, ¿verdad? El Señor, ¿verdad?, es nombrado siempre para realzar su autoridad y señoría. Vemos aquí la Trinidad. En la Biblia nosotros ninguno de ustedes no encontrar la palabra Trinidad. No está. Pero vemos la manifestación de la Trinidad en varios de algunos de los capítulos del Nuevo Testamento. Amén. Está cuando Jesucristo fue bautizado, vemos que el Padre dice, he aquí mi Hijo, en el cual yo tengo complacencia, ¿verdad? Y viene y se posa sobre él el Espíritu Santo. Entonces vemos al Padre, al Hijo ahí en persona y al Espíritu Santo en forma de paloma. No el Espíritu Santo es una paloma, no lo tomen así, no es una paloma, ¿verdad? El Espíritu Santo no lo vemos, no tocamos, ¿verdad? Pero lo podemos sentir. ¿Bien? Todo
3 horas más tarde y se encuentra, ¿verdad? Ella no ve a su esposo, ella no sabe que su esposo habla. Pero, ¿verdad? Pedro aquí le da la opción de que le pregunta, ¿vendieron en esto la propiedad? Ella pudo haber dicho, no, la vendimos en esta otra cantidad, porque no sabe la cantidad que la Biblia, no nos especifica. Pero sí, ¿verdad? Nos está diciendo que había una cantidad en la cual ellos habían acordado. Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos. Dios nos hizo a las esposas para ser ayuda idónea de nuestros esposos, para seguirlo en todo lo referente a la voluntad del Señor, no a lo que a ellos se les ocurre. Cuando nuestros esposos, ¿verdad?, nos dijeran, o viceversa, la esposa, el esposo, hacer algo que esté en desacuerdo, en desobediencia a la palabra del Señor, nosotros estamos en todo nuestro derecho de negar. Porque si no, estaríamos en problemas con Dios. Es mejor, yo prefiero estar en problemas con mi esposo que estar en problemas con el Señor. Amén. No sé ustedes, pero por lo menos yo prefiero estar en problemas con mi esposo a con el Señor. Aquí vemos cómo Pedro también la confronta a ella en cuanto a la venta de la heredad. Y decimos que ya habíamos leído que gran temor sobrevino a todos los que escucharon lo sucedido. Y este temor no es ese temor de miedo a salir arrancando y tener miedo, sino que fue un temor que produjo, ¿verdad?, una convicción y produjo, ¿verdad?, que la prioridad era Dios. Dios alcanzaron ellos, como dice en el Gerard Yashkemá, que es un correcto temor a Dios. No temor de Dios, un temor a Dios. Ellos alcanzaron eso, pudieron entender que las cosas del Señor son serias. ¿No han visto aquí cuando mucha gente viene y visita la iglesia, pero cuando ven que esto es serio, se van? Dios es un Dios serio y nosotros el Evangelio lo tenemos que tomar en forma seria. Eso no es un juego. Amén. O sea, Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi al cielo abierto, hablando Juan, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con su justicia juzga y pelea. ¿Qué hizo Dios aquí? Juzgó la actitud que tuvo Ananías y Zafira, ¿verdad? Lo hizo en justicia, aunque para nosotros y tal vez para muchos que estaban ahí lo encontraron injusto, pero es su justicia. Y esto era para enseñanza. Acuérdense que lo que estaba Dios enseñando a su pueblo para que pudieran crecer en el Evangelio, en la nueva etapa que venía. Amén. Amén. Ahora vamos al capítulo del 12 al 16, donde empezamos a ver, ¿verdad?, muchas señales y maravillas. En el mismo capítulo 5, pero el versículo 12 al 16. Acuérdense que estamos viendo los capítulos verso por verso. Vemos muchas ginomai, que son, ¿verdad?, en hebreo, señales y maravillas. Digamos, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás
ninguno se atrevía a juntarse con ellos, ¿verdad? Por la razón que habíamos visto antes, de que tuvieron algunos también temor por lo que había sucedido. Mas el pueblo los alababa grandemente. ¿A quién alababan? A los apóstoles por las señales que estaban dando, ¿verdad? Y alababan a Dios. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. Y eso es notorio, porque realmente las mujeres como que la dejaban, ¿verdad? Pero Jesucristo empezó, ¿verdad?, a cambiar eso, y la mujer empezó a tomar un, ¿verdad?, un puesto privilegiado dentro de las congregaciones, donde nosotros vemos también mujeres que estuvieron siempre ahí al servicio y sirviendo en, ¿verdad?, con los apóstoles. Aún de lo que pasó, seguía creciendo el número de creyentes. En el versículo 15 dice: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Yo me imagino esto como tiene que haber sido. Eso la voz tiene que haber corrido, ¿verdad? Ahí no existía el celular, no había email, nada, pero ¿verdad?, la voz corrió por todas partes, que se producían sanidades de todo tipo. Imagínense, no tan solo Israel, que era la ciudad importante, sino que de todo su alrededor traían enfermos, ¿verdad?, y gente con espíritus inmundos, y dice que todos, ¿verdad?, sin excepciones, porque Dios es un Dios que no hace excepciones, ¿verdad?, eran sanados. Yo decía que aunque pasara, ¿verdad?, lo ponían en camilla ahí por las calles cuando andaban los discípulos, y Pedro, para que pudieran, aunque sea su sombra, los pudiera, ¿verdad?, sanar. Pero como dice, es verdad, la alabanza, no era Pedro ni era la sombra de Pedro, sino que era el espíritu que estaba en Pedro. ¿Cuál era el espíritu que estaba en Pedro? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, haciendo maravillas, sanidades, ¿verdad?, y prodigios que eran notorios que todos podían darse cuenta. Por eso digo que ellos aquí, ¿verdad?, todos los fariseos, los saduceos y todos ellos, los gobernantes, deberían haber estado, todo el pueblo debería haber estado expectante, ¿verdad?, porque ellos conocían ya de antemano todas las señales que iban a seguir. Eso es lo que decía Jesucristo, ¿verdad?, todas las señales que iban a seguir. Ellos deberían estar expectantes, esperando que estas señales se llevaran a cabo. Pero lamentablemente, ¿verdad?, no fue así. Todas estas señales eran para que, ¿verdad?, todo el pueblo, ¿verdad?, pudiera ver lo que Dios estaba haciendo y lo que se estaba manifestando. Y esto era, ¿verdad?, lo que caracterizaba a la iglesia primitiva. Los milagros, ¿verdad?, son ayuda visual, ¿verdad?, son cosas que a nosotros nos ayudan para creer. Y son instrumentos de comunicación divina. Estas señales deberían provocar cambios y reflexión en el pueblo de Dios. Cuando pasan señales así, ¿verdad?, cuando hay sanidad, cuando hay liberación, esto provoca un cambio. La gente llega por esas cosas, por las señales, empiezan a buscar, están sanando a los enfermos, los muertos se están levantando, los cojos caminan, el sordo escucha, el mudo habla. Wow, yo quiero ir a ver qué está pasando allá. Esto nos provoca interés, ¿no?, nos llama la atención. Ellos estaban entonces, deberían estar expectando, ¿verdad? Y decimos, ¿verdad?, que, como les dije, traían a los enfermos. Pero vuelvo a repetir, no es tan solo Pedro, sino
sino que el poder que tenía él. Vamos ahora a los versículos del 17, dice donde de nuevo, ¿verdad?, empieza esa persecución, ¿verdad?, por los, otra vez con los apóstoles, y Pedro y Juan de nuevo son perseguidos a causa de los milagros y las señales que se estaban dando. El versículo 17. Y vamos a ir cortando poco. ¿Okay? Dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban en él, con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Verso 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaron. A pesar de toda la situación, ¿verdad?, que ellos estaban pasando, de que habían sido encerrados, ¿verdad?, encarcelados por hablar, ¿verdad?, la verdad de Jesucristo, y daban a conocer, ¿verdad?, a Jesucristo, su resurrección, ¿verdad?, y todo el poder que Jesucristo había depositado en ellos fueron encarcelados. Se dice que estaban entonces, ¿dónde? En el templo, ¿verdad? Dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él. Esto es la secta de los saduceos. ¿Quién eran los saduceos? ¿Verdad? Los saduceos eran parte del gobierno que estaba en ese tiempo, conducían los máximas autoridades, y eran los que ocupaban el mayor número dentro del Sanedrín. Tenían mucha autoridad. Como ellos, por eso dice que era el sacerdote y no va solo, porque el número de ellos, ¿verdad?, era para hacer intimidad cuando ellos se dirigían a hacer algo, llamar la atención de ellos. Por eso no estaban solos, sino que iban un grupo completo. Voy a volver un poquito atrás. Cuando hablamos acá en el versículo 2, que estaban todos unánime en el pórtico de Salomón, y voy a explicar a ustedes lo que era ahí el pórtico de Salomón, que se le llama también el Yerushalayim, y que este era el salón que estaba más cercano al que pudiera entrar cualquier hombre que no fuera, ¿verdad?, judío. Acuérdense que solamente los levitas eran los que se acercaban a la parte más cercana donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo dentro del templo. Y esto era, ¿verdad?, un área que estaba cubierta y se convirtió en un importante lugar donde se reunían para el discurso y el debate intelectual. Ahí es donde ellos se reunían. Jesucristo predicó en ese lugar. Pedro lo hizo también, ¿verdad?, uno de los que predicó en ese lugar. Por ese lugar estaba para él, ¿no? Estaba volviendo, ¿verdad?, los capítulos anteriores. Solamente para aclarar un poco eso. Llegamos acá, ¿verdad?, los resultados que vemos por la parte por las señales. Dice que decía la secta de los saduceos, ¿verdad? Ellos tenían, les dije yo, que tenía el mayor número en ¿verdad?, que era el Senado. Como el Senado que nosotros tenemos ahora, ustedes saben que hay republicanos y hay, ¿verdad?, los demócratas. Veámoslo como esa forma. Los saduceos tenían el mayor número, o sea, hacían peso en los ancianos en cuanto a dictar las leyes y la autoridad para dirigir al pueblo.
esta secta, ¿verdad?, no creían en la resurrección. No creían, ¿verdad? Para ellos era difícil entender que un Dios tan santo pudiera tomar forma humana. No lo entendían, no lo podían entender así. Por eso es que era tan difícil creer que Jesucristo era Mesías. Y no creían tampoco en los ángeles. Diferente a los fariseos, que sí, los fariseos creían, ¿verdad?, en la resurrección. Pero ellos tenían esa lucha, por eso eran sus luchas contra los apóstoles, cómo predicaban acerca de tu nombre, que Dios había venido, había bajado a la tierra, había tomado un cuerpo de hombre y había resucitado. Eso eran sus luchas. Cuando habla entonces del ángel del Señor, ¿verdad? En el versículo 19 dice: más un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, los libró. ¿Y qué hizo? Les dio una orden. Les ordenó, les dijo: id, y puestos en pie en el templo, no les dijo que fueran a la calle, ni que fueran al templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. So, el ángel les ordena hablar todas las cosas que ellos ya habían vivido, que habían estado con Jesucristo, las cuales no podían negar. Todo aquello que ellos habían vivido con Jesucristo y todo lo, ¿verdad?, lo que Dios estaba haciendo en todo el pueblo. Y tenía que continuar su predicación, ¿verdad? En Juan 6:63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Pues ellos no estaban mintiendo, ellos estaban hablando una verdad y en esa verdad no se podía caer. Como la predicación hoy en día, nosotros no podemos callar, dice la palabra que nosotros tenemos que hablar, predicar, ¿verdad?, en tiempo y fuera de tiempo. A pesar de la persecución, a pesar de que los tomaban y los metían presos, sin ninguna razón, simplemente por hablar, ¿verdad?, la verdad en Jesucristo, el nuevo gobierno que se estaba levantando y reconociendo que Jesucristo era el Mesías. Eso es lo que ellos estaban dando a conocer, y que había venido a salvarnos. Eso era lo que a ellos, ¿verdad?, no querían escuchar. El espíritu que ellos tenían era el que nos motivaba, ¿verdad?, y no nos hacía sentir temor. Yo creo que en estos tiempos a nosotros, ¿verdad?, viniera persecución aquí, yo creo que muchos tal vez nos esconderíamos. Vinieran a tomarnos presos, nos asustaríamos. Por último, ya que se llevan al pastor porque es el líder. Y a la pastora que la ayudan. La pastora que le ayuda exactamente. Ayuda. ¿Verdad? Ya lo anuncié, no sé qué ahí está metido. Está metido ahí. De ahí nos descuela un poco. Dice, habiendo oído esto, entraron de mañana, ¿verdad?, bien tempranito, ¿verdad? Los sacó el ángel, y esto da una referencia, ¿verdad?, que cuando nosotros vemos, ¿verdad?, en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel fue liberado, ¿verdad?, que fue de noche, ¿verdad? Fue de noche que el ángel los sacó, ¿verdad?, que pasó el ángel de la muerte, ¿verdad?, y eso provocó una liberación. Acá vemos también en algunos de los textos que aparece también que actúa de noche. Y no es que Dios se oculte, sino que para dar, por repito, para que en ese entonces pudieran entender la conexión que había, ¿verdad?, sucedido de la liberación de su pueblo a, ¿verdad?, que era el Mesías, ¿verdad?, y el Espíritu Santo actuando ahora
con el poder en su iglesia, sacándonos de no sé dónde va una liberación. Esta es una de las primeras de las 3 liberaciones que existen aquí, que vemos aquí en el libro de los Hechos. Seguimos, dice, entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, ¿verdad? Y los que actuaban en grupo, nunca iban solos, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Recuerden que ellos lo habían tomado y lo habían colocado en la cárcel pública, pero ahí, ¿verdad?, el ángel los había sacado, lo cual ellos no lo sabían. Entonces los mandaron a buscar. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dijeron, y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada, con toda seguridad, y los guardas fuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Imagínense. A la Biblia se le cayó. Imagínense la impresión. ¿Qué pasó aquí si nosotros nos metimos en la casa? Quedaron bien cerrados. Dejamos guardias puestos ahí. Y ahora, ¿qué se hicieron? Se desaparecieron. Vemos ahí el poder de Dios, que ellos no podían comprender que lo que estaba sucediendo. Y cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. ¿Qué significa? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué más va a venir? ¿Qué es esto? Ellos no podían entender lo que estaba sucediendo. No lo podían entender. Pero si le hubiesen dado lugar, ¿verdad?, a lo que ellos conocían anteriormente, y estas señales que se estaban dando eran tan notorias para que ellos pudieran también obtener, ¿verdad?, esto tan maravilloso que estaba llenando a todas esas congregaciones con la llenura del Espíritu Santo y la palabra de Dios para liberar sus mentes y sus corazones. En el versículo 25 dice, pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajeron, ahora, ¿verdad?, sin violencia, porque temían ser aprediados por el pueblo. Ellos ya no tenían temor, ¿verdad?, de lo que Dios podía hacer en ellos. Más le tenían miedo al pueblo, de que lo que el pueblo lo estaba mirando, que estaba sucediendo. Era un poco menos que los invitan a su comunidad. Pueden venir con nosotros, necesitamos hablar con ellos. Ya no los traen, ¿verdad?, a la fuerza ni con violencia como lo habían hecho, ¿verdad?, anteriormente. Por temor al pueblo, porque el pueblo los estaba observando y el pueblo estaba creyendo lo que los apóstoles estaban haciendo, lo que estaban viendo. Había, como dijimos, gran número de gente que ya estaba creyendo en ese. Versículo 27 dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, nos mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre. Ellos ni siquiera podían pronunciar el nombre de Jesús, porque el nombre, ¿verdad?, identifica, el nombre, ¿verdad?, tiene posición y tiene autoridad. Y el nombre de Yeshua significa, ¿verdad?, que es Jesús, Dios salva. Al pronunciarlo, ellos estaban, ¿verdad?, dando a conocer que Yeshua era Dios, que
que era lo cual ellos no podían entender y no querían aceptar. De verdad que le habían prohibido estrictamente, ¿verdad?, que no enseñasen en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Y cuál era esa doctrina? La doctrina de salvación, la doctrina de restauración, una doctrina, ¿verdad?, donde podemos, ¿verdad?, tener acceso al Padre y donde tenemos la liberación. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Le dice, ¿verdad?, es lo mismo que en el capítulo 4 cuando ellos son enfrentados. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres, hablando, refiriéndose a los patriarcas, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Ellos sabían que conocían la Torá, conocían la ley, y conocían que la ley decía que maldito era el hombre que fuera colgado en un madero. Ellos conocían eso. Entonces, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Esa es la doctrina que enseñaban, la doctrina del arrepentimiento. Eso era lo que estaban enseñando. Todo eso es lo que ellos no querían, ¿verdad?, entender. Cuando dice a Jesús príncipe y salvador, expresa la realeza. Como cuando hablamos de príncipe, está expresando la realeza que tenía Jesús. Y el Salvador era el arrepentimiento y la remisión de los pecados. A eso le vino Jesucristo, ¿verdad?, a redimirnos. Redimió a cada uno de nosotros por la gracia y misericordia de Dios. Amén. Amén. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Vemos aquí la importancia de la obediencia. Todo aquel que obedece la palabra de Dios y la vive, ¿verdad?, va a tener un beneficio que es en cuanto a lo que Dios nos está otorgando a través del Espíritu Santo. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matar. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todos el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a muchos pueblos. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron también dispersados. Y aquí le hace una advertencia. Dice: ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Más, y más, ¿verdad?, indicarlo, si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios.
este Gamaliel era un hombre, ¿verdad?, reconocido dentro del Sanedrín. Tenía autoridad, un hombre sabio. Él no creía en el Mesías, pero él conocía muy bien el Torah. Y él tenía el respeto, ¿verdad?, del Sanedrín. Con lo cual le hace esta advertencia para que tuvieran cuidado de la decisión que ellos iban a tomar. Por eso le dice, mas si es de Dios, no los podemos destruir, no ser tal vez hallados luchando contra Dios. Y esto, ¿verdad?, lo hizo detenerse a lo que ellos querían, porque si habíamos leído anteriormente, ellos querían matarse. Este Gamaliel era un hombre importante. ¿Se acuerdan que Pablo dice que él era fariseo? Gamaliel era fariseo, es decir, que Pablo dice que había estudiado hasta los pies de Gamaliel. Pablo fue discípulo de Gamaliel. En el verso, por terminar. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Aún que se les advierte que los dejarán tranquilos, vamos a dejar en libertad, pero antes vamos a azotarlos. Cuando esto no era dentro de la ley, ellos actuaron fuera de la ley, porque según la ley, ellos tenían que haber tenido primero un juicio, que haber sido culpables para poder recibir el caso. Pero ellos, ¿verdad?, como autoridad suprema dentro del Sanedrín, vamos a azotarlos igual y los vamos a matar, los vamos a dejar libres. Pero los apóstoles, ¿verdad?, dicen, y ellos salieron de la presencia del concilio, hablando de los apóstoles, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿De cuál nombre? El nombre de Jesús, ¿verdad? Porque así el Señor también había sido humillado, había sido, ¿verdad?, maltratado y ha puesto vergüenza ante todo el pueblo. Y ellos, ¿verdad?, se sintieron gozosos, felices de haber recibido esos castigos. Tal vez nosotros no nos sentiríamos tan felices ni tan gozosos de que nos golpearan, ¿verdad?, y nos metieran presos por causa injusta. Pero dice que ellos estaban gozosos de haber sido golpeados, ¿verdad?, azotados por el nombre de Jesucristo, porque esto, ¿verdad?, los hacía que fueran a haber padecido como él. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días. No que era un día sí, un día no. Porque tenemos tanto servicio, porque tanto trabajo. Es de que todos los días, ¿verdad?, en el templo, no tan solo en el templo, sino que todas las casas. Acuérdense que la iglesia primitiva comenzó en las casas. En las casas, sí. Así comenzó la iglesia primitiva. Ahí se formó y ahí maduró y ahí empezó a expandirse. Pues no dejaron de predicar, ¿verdad?, a Jesucristo y todo lo que ellos habían aprendido de él. No hay enseñanza si no hay, ¿verdad?, un buen evangelio. Perdón, al contrario, si no hay evangelio si no hay una buena enseñanza. Porque primero tiene que estar la enseñanza para que el evangelio pueda ser pescado y haga efecto, ¿verdad?, en las personas. ¿Bien? Que terminamos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 5. Y nos está aquí el maestro guía, pero está la pastora Betty, así que si hay preguntas, Betty, para que
¿Qué? ¿Quedó claro o quedó nada entendido? No, tiene cartografía. Yo tengo una pregunta, se me vino a la mente en cuanto cuando usted dijo que los milagros y la gente venía al Señor cuando veía los milagros, ver a enfermos sanados, endemoniados, ser liberados. Y yo me pregunto, digo, y en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel salió y vio tantos milagros, de abrirse el mar en dos, pasar ellos por seco, salir agua de la roca, digo, y ellos no tuvieron esa conversión que tuvieron en el Nuevo Testamento al ver sus milagros. ¿Cuál era el cambio? ¿Cuál era la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿Por qué la gente no cambió? Israel no fue tocado de esa forma que ellos fueron tocados. Acuérdense que había algo importante. El Espíritu ¿Cuándo? Santo. El Espíritu. El Espíritu Santo. Acuérdense que cuando Jesús partió, ¿verdad? Murió, resucitó, Dios Y dejó el lo Consolador. levantó. Así que fue Dios el que lo levantó acercando esa obra, ¿verdad? De la cual él vino a hacer. Así que él lo levantó, lo exaltó, porque él se había despojado de esa autoridad. Cuando él se levanta, cuando después está de los 40 directivos, los apóstoles nos dejan, dice, ahora les mandaré El Consolador. al Consolador, a uno, ¿verdad? Igual que mí, ¿verdad? El Espíritu de Dios. En esto entonces, acuérdense que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y posaba sobre alguien, pero después, Sí. ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Es el que nosotros, ¿verdad? Nos debería, ¿verdad? Dice que nos hace, ¿verdad? Saber que estamos en pecado, estamos en pecado. Es el que convence. Nos convence, dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Porque nosotros decimos, pero, ¿cómo dice? Una mentira pequeñita. No, es una mentira. Sí, otra cosa. También hay que recordar sobre las promesas que se hizo en Isaías cuando los profetas, o el profeta Joel, si mal no recuerdo, tenía la visión de que del templo salía aguas de vida eterna y todo por el estilo. Y también hay otra profecía que dice, y se convertirá todos sus corazones de piedra en carne. Básicamente lo que es la diferencia del Antiguo y el Nuevo Testamento es Jesucristo, porque Jesucristo es aquel que cambia los corazones. En el Antiguo Testamento vieron demasiados milagros y todo por el estilo, pero ellos tenían duro corazón. ¿De qué sirve ver la gloria, la voluntad y el amor de Dios si no puedes aceptarlo en tu corazón? Cuando viene Jesucristo viene a cambiar eso, viene a cambiar sus corazones, viene a cambiar sus vidas y todo eso. Y ahora que ya ven la gloria, el amor de Dios y todo eso, con un corazón renovado pueden aceptar esa gloria y ese amor para ellos y vivir conforme a ello. Esa es la diferencia. Jesucristo. Amén. O algún comentario. ¿Todo claro o nada? Está claro. Otra de ¿Hay alguna comentario, diría yo. sugerencia o comentario? Solamente, bueno, hablando acerca de lo que comentaba Brian, de la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, bueno, yo más bien creo que es la disposición y la obediencia de la gente, porque el Espíritu Santo siempre ha obrado, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo siempre han obrado, pero es el corazón de la gente que está dispuesto, porque lo vemos hoy en día, ¿no? El Espíritu Santo sigue obrando, Jesucristo sigue obrando, hay señales, hay maravillas dentro del pueblo, pero la gente a veces no quiere, ya, la gente no quiere, la gente no comprende, entonces yo pienso que es, depende mucho también de la disposición de la gente y el atreverse a creer y a vivir en fe. Por eso es la palabra, ¿verdad? Que nosotros somos más que privilegiados, ¿verdad? Decimos que sin haber visto,
nosotros ahora nos admiramos, decimos, wow, cómo ellos no podían creer, pero tal vez que hubiésemos estado ahí, no hubiésemos creído. Porque muchos, ¿verdad? Hay mucha gente que viene y reciben, y están como los pies leprosos, ¿no? Reciben el milagro, se van, la sanidad o lo que se haya hecho, pero se olvidaron. Se olvidaron. No, hay muchos así. Y hoy en día sigue siendo así. ¿Verdad? El Espíritu Santo sigue obrando, Dios sigue obrando, pero son nuestros corazones. Por eso dice que, ¿verdad? Que nos decía, ¿verdad? Como el pueblo judío, es duro de ser. Nosotros igual, por eso dice que nosotros tenemos que circuncidar, ¿verdad? No el recurso ahora, sino que nuestros corazones. Eso tiene que ser circuncidado para que nosotros seamos cambiados, ¿verdad? Y podamos entender y enamorarnos de este evangelio. Porque nosotros tenemos esto. Los discípulos, los apóstoles no tenían esto que nosotros tenemos. No tenían todo el dinero, no habían vivido esto y eso es lo que daban a conocer. Lo que ellos habían vivido. Eso es lo que entregaban a los que se les fue enviado. Amén. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? Bueno, Sí, si no, ¿puedo hacer una sugerencia? Bueno, me ha hecho sugerencia. Sí, yo creo que es importante, no sé, veo que no, o sea, las prédicas no, como que no hay mucho enseñanza del Espíritu Santo. Y es como, de alguna manera, desconocido, y lo digo por mí, cuando yo me convertí, yo decía, ¿y qué es eso del Espíritu Santo? Porque hay como un desconocimiento del Espíritu Santo. Y a veces se quiere reemplazar normas humanas por el trabajo del Espíritu Santo, cuando es el Espíritu Santo el que tiene que mover, como decía Brian, el corazón de las personas, hacer el convencimiento de que somos pecadores, pero hay obras que las tiene que hacer el Espíritu Santo. Digo esto porque escuchaba que bajaron los diezmos. Vamos a hacer una enseñanza para que la gente se mueva a dar. Entonces, digo, no, que eso lo hace el Espíritu Santo. Y mi idea sería promover un poco más las enseñanzas acerca del Espíritu Santo, porque creo que es un poco desconocido, sobre todo para las personas que están empezando a conocer. Yo vengo del catolicismo y ahí no se habla del Espíritu Santo. Viví en la iglesia católica, pero nunca me hablaron del Espíritu Santo. Yo lo vine a conocer acá y para mí era totalmente desconocido. Una sugerencia. bueno, por eso yo creo que este libro de los hechos Sí. son las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿verdad? A través de los apóstoles. Estos estudios son muy buenos, muy beneficiosos para toda la iglesia. Y ese es el problema, como decía Betty. El pueblo no quiere ser educado. El pueblo no quiere entender, no quiere aprender. Porque cuando nosotros, ¿verdad?, se nos da la palabra, no estamos interesados en aprender, no estamos interesados, ¿verdad?, en que se nos enseñe. No queremos, ¿verdad?, un evangelio más liviano, más largo. Pero esto es lo que nos afirma, su palabra es la que nos afirma realmente en el evangelio que no nos va a mover. Las enseñanzas. Las enseñanzas son las que a nosotros, ¿verdad? Y uno va aprendiendo de aquí. Y con esta idea, porque lo que pasó con Ananías y Zafira, ¿verdad? Fue el Espíritu Santo que, ¿verdad?, los cortó. En el Antiguo Testamento hay un caso en el libro de Josué, capítulo 7, donde, ¿verdad?, Acán con sus familias que les había prohibido tomar, ¿verdad?, los anatemas, ¿verdad?, lo que ellos cuando fueron y botaron la ciudad de Los utensilios. los nombres de la ciudad Jericó. de Jericó. Les había dicho Jehová que no tomaran
nada que fueran a hacer. Pero ellos tomaron, tomó un manto, tomó, lo guardó, lo escondió, y Dios se enojó y los hizo quemar. Y ahí fue el pueblo quien mató acá en su familia, los ganados, los hijos y todo. Fue el pueblo, pero acá fue la obra del Espíritu Santo que los sacó a luz la mentira y los mató. Así de fácil. Cuidémonos que no nos pillen por ahí en mentiritas, ahí nos cuidemos de verdad, de gloria a Dios. Estamos en este periodo de gracia. Amén. Solo una pequeña observación, diría yo, para tomar en cuenta. Nosotros estamos viendo todas estas diferentes acciones que los apóstoles y las personas que tenían el Espíritu Santo hacían por medio del Espíritu Santo. Nosotros deberíamos tomar estas diferentes acciones y actitudes de estas personas para nosotros también crecer como cuerpo de Cristo. Vemos que solo para ser diáconos, vamos a ver más adelante, solo para ser diáconos, ellos daban diferentes características de que necesitaban a alguien que crezca en el conocimiento, que crezca en sabiduría, que crezca en el espíritu. Y se menciona a estas características de las personas como tal, dando a entender que las personas buscaban más del Señor, buscaban más del conocimiento, buscaban más de llenarse del Espíritu Santo. Entonces, y Pablo más adelante, o Pedro más adelante dicen, primero o segundo, dice que tomen en cuenta todo lo bueno que han recibido de Dios, todas las promesas que han recibido, la salvación, el amor, la gloria, todos los beneficios que han recibido por medio de Jesucristo. Y por estas cosas mismas, hagan el esfuerzo para madurar, hagan el esfuerzo para crecer, hagan el esfuerzo para ser llenos, hagan el esfuerzo para dar fruto, hagan el esfuerzo para convivir como un mismo cuerpo. Aquí podemos ver de que esto de aquí no es tanto lo que el Espíritu puede hacer en nosotros, sino esto de aquí es tanto de cuánto nosotros estamos dispuestos a hacer por las cosas de que Dios nos ha dado. Yo creo que cada uno de nosotros estamos completamente agradecidos que Dios nos ha dado primeramente salvación. Segundo, misericordia. Tercero, familia, salud, trabajo y cada una de estas cosas, de la más pequeña hasta la más grande. ¿No? Yo apuesto que cada uno estamos agradecidos completamente con Dios por estas cosas. Ahora, tomemos en cuenta todas estas cosas y hagamos lo que Pablo dice. Hagamos el esfuerzo para madurar. Pero a veces solo nos conformamos con quedarnos sentados y estar solo agradeciendo desde la silla. Cuando podemos agradecer con nuestros frutos, con nuestras obras, con nuestras acciones por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo. Hay que tomar en cuenta que todas estas cosas que se hizo por medio del Espíritu Santo comenzó con la disposición de la gente. Nada más. Esa es una observación nomás que habría que tomar en cuenta. ¿Verdad? Sigamos, ¿verdad?, los pasos de los apóstoles, no sea Pablo. Pablo decía, como yo, sigan lo que yo hago, ¿verdad? Una vida de acuerdo a la voluntad de Jesucristo. ¿No? Amén. Nos ponemos de pie. Mañana y el domingo de nuestros amigos de Facebook. Dios los bendiga. Y nos vemos el domingo a las 2 de la tarde.